Hola, bienvenidos. Esto es Yoga con Raquela. Bueno, en el día de hoy vamos a estar aprendiendo, quizás algunos de ustedes es una nueva palabra, para muchos de ustedes quizás una palabra con la que están familiarizados, pero la palabra del día de hoy es pranayama. Krishnamacharya, que es considerado el padre del yoga moderno, solía decir que cuando el cuerpo tenía algún tipo de enfermedad, la forma de trabajar con eso era trabajar con el cuerpo. Pero cuando la situación tenía que ver con desequilibrios en la mente, una mente muy movediza, muy inquieta, con mucha intranquilidad, la forma de lidiar con eso era usando pranayama. Bueno, pranayama en el mundo occidental normalmente es conocida como diferentes técnicas o cómo controlar a la respiración. Pero vamos a ir un poquito más atrás y un poquito más profundo con respecto a esta definición y dónde viene el origen de la palabra pranayama. Vamos a comenzar con la palabra prana, que también es conocida como fuerza de vida y tiene mucho sentido. Vamos a dividir a la palabra prana en dos. La palabra pra, que significa muy bien, y la palabra na, que significa viajar o ir. Y después, aparte, está ayama, que significa alargar o extender. Entonces, básicamente estamos hablando de alargar o extender a la fuerza de vida. O también se conoce como aquello que circula bien a lo largo del cuerpo. Bueno, prana básicamente ingresa con nosotros al momento de nacer y abandona en el momento que dejamos nuestros cuerpos físicos. Es básicamente decir que es esta energía total que se encarga y es responsable de la vida, del hecho de ser seres humanos. Y prana existe en cualquier ser viviente. Y es, como digo, responsable desde la parte física de nuestros cuerpos, de nuestros sistemas fisiológicos, sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo. También es responsable de la mente, de los sentidos. Es aquí un tema que puede ser interesante para pensar, porque decimos, bueno, listo, si estamos en un estado óptimo de salud, prana debería estar sin ningún tipo de problemas para viajar internamente a lo largo del cuerpo, sin ningún tipo de restricción. Cuando esto no sucede, cuando hay algún tipo de problema a nivel físico, es cuando reconocemos que el prana está restringido, es donde reconocemos a esa parte o igualamos con lo que significa algún tipo de enfermedad. Y la ausencia total de prana, estamos hablando de lo que es la muerte. Si bien la respiración no es prana, los dos están directamente interconectadas. Por ejemplo, les doy un ejemplo aquí. Si estamos haciendo un ejercicio físico, lo más probable es que la respiración se sienta afectada. Y al respiración sentirse afectada, vamos a notar también que el ritmo cardíaco o el ritmo respiratorio va a ser afectado. Si comemos una comida muy pesada, la respiración también va a sentirse un poco más agitada y por ende también a causa de eso la digestión no va a ser óptima. Entonces es ahí como están conectadas lo que es considerada la respiración con prana y también con el bienestar general del cuerpo físico. El yoga, voy a dar la definición de cómo yoga reconoce a pranayama. ¿Qué es pranayama para el mundo del yoga? Pranayama es básicamente la posibilidad de poder modificar modificar en forma consciente a los patrones de la respiración. O sea, hay una modificación de lo que es la respiración regular y es generada en forma consciente. ¿Y cuál es la meta? ¿Por qué estamos practicando pranayama? Voy a dar todos los beneficios o cuáles son las cosas buenas que uno puede lograr a nivel fisiológico o mental con la práctica regular de pranayama, pero la meta final la meta principal sería básicamente focalizar a la mente. Cuando la mente se focaliza, generalmente el estado mental cambia. Y volviendo de vuelta a lo que siempre repito, que yoga es una práctica para hacia adentro, no tanto externa, y la que busca estos cambios internos usando el pranayama, la práctica de modificar o alterar el patrón normal de la respiración para poder
lograr ese cambio interno, ese cambio mental que generalmente algunos necesitamos buscar un poquito, trabajar un poquito más en profundidad. Entonces, voy a describir acá cuáles son algunos de tantos beneficios que la práctica de pranayama tiene. Podemos empezar hablando de la capacidad pulmonar que se ve acrecentada. Es muy buena idea en estos días que estamos viviendo, o sea, a aumentar la capacidad pulmonar. Ayuda también con la digestión. Baja los niveles o baja el ritmo cardíaco o el ritmo respiratorio. Ayuda también a disipar o a aliviar cualquier tipo de tensión muscular, porque al practicar este tipo de alteraciones o modificaciones en el patrón de la respiración, hay más sangre que se va a acercar a los músculos, entonces puede lograr ese alivio muscular. Desde el punto de vista mental, ayuda a equilibrar las emociones. Desde el momento que nos concentramos en algo específico, y en este momento es observar a la respiración haciendo algo en particular, las emociones se van a poder encontrar sus lugares correctos y equilibrarse. Y acá va el principal beneficio, que es preparar a la mente para meditación. Si se conoce al yoga como esta herramienta para autorreflexión o de cambios internos, al pranayama se lo reconoce como este objeto que se encarga de afilar a esa herramienta. Al estar concentrados en la respiración, empezamos a equilibrarnos, empezamos a centrarnos, a focalizarnos en algo, entonces la mente encuentra este estado más de calma, este estado de placidez para poder ingresar al estado de meditación. Pero como todas las cosas en la vida, algunas cosas requieren pasos de bebés. Algunas cosas requieren no saltar y decir, bueno, listo, voy a tomar de las crines de este caballo y voy a ir hacia adelante, cueste con lo que cueste, no importa si hay un cerco delante mío o una tranquera, yo le meto para adelante. Haciendo esta analogía de caballo, voy a comparar a la respiración como si fuera el caballo y a la mente como si fuera el jinete de ese caballo. No sé si habrán tenido la experiencia alguna vez de haber montado algún caballo, pero los caballos generalmente pueden percibir lo que el jinete, el temor o la comodidad con el que el jinete está arriba de la montura. Si el jinete no está atento a cuál es la personalidad del caballo, el espíritu o cuán inquieto el caballo puede ser, lo más probable es que el caballo pueda detectar eso y tirar al jinete de la montura. Con lo que quiero decir es que la práctica de pranayama, sobre todo cuando están iniciando, puede generar este tipo de traer emociones a las superficies, de asociaciones que pueden generar un poco de disconfort al practicar, al estar haciendo la práctica. Entonces es necesario empezar la práctica, como digo, con pasos de bebés, pero básicamente teniendo en cuenta de que si hay algún momento de disconfort, de no comodidad o de sentir de esta emoción que está empezando a fluir, tenemos que encontrar la manera de anclarnos, ya sea salir de ese momento, de ese patrón de respiración para anclarnos a alguna parte específica del cuerpo, como el corazón o el entrecejo, o repetir un mantra para dejar pasar esa emoción, que siga con su camino y poder volver a reinsertarnos con la práctica que estamos haciendo en ese momento. Prácticas de pranayama hay una amplia variedad y no todas son aplicables para todos y en cualquier momento. Como la práctica física, hay ciertos ejercicios que algunos no podemos acceder por limitaciones o porque directamente no nos dan ningún tipo de beneficio. La misma idea es con la práctica de pranayama. Hay prácticas que están diseñadas exclusivamente para trabajar con personas que están con depresión. Entonces yo no puedo dar una práctica de una técnica de respiración a una persona que está con depresión que la lleve aún más profundamente en ese estado mental. Lo contrario, una persona que sufre de ansiedad, no puedo darle una práctica que genere agitación porque no estamos logrando el beneficio que esa persona necesita.
Entonces, vamos a tener en cuenta estas cosas de que también no es ideal saltar de una práctica a otra práctica. Ahora voy a tratar esta, ahora voy a probar, hoy se me pintó hacer esta práctica, porque generalmente están diseñadas con un principio o una idea en específico, y generalmente son proporcionadas por un profesor, por un gurú, por un maestro que reconoce cuál es la necesidad de la persona para poder ofrecer este tipo de práctica que en realidad sea beneficiosa y no porque solamente parezca súper interesante o algo diferente. Entonces, teniendo esto en mente, la práctica de hoy va a tener esta idea de empezar de a poco, pasitos de bebé, a entender cómo funciona esto de modificar a la respiración, el patrón natural de la respiración en una forma consciente. Y vamos a comenzar con la práctica más simple, que consiste en prestar atención cuál es el largo o el tiempo que toma mi inhalación natural y mi exhalación natural. Y una vez que tenemos esa información, por ejemplo, puede ser que la inhalación natural de una puede ser 2 segundos, alargar y tratar de doblar el tiempo y extenderla a 2 segundos. La misma historia con la exhalación. Si mi exhalación tarda entre 3 o 4 segundos, voy a tratar de alargar ese tiempo, doblarlo a 4 o 6 segundos, depende de o 8 segundos, depende de cada uno, eso es una forma individual, cada uno al patrón que uno maneja. Así que bueno, vamos a comenzar la práctica desde la posición de sentados. Si necesitan apoyo en la espalda, porque la columna siempre tiene que estar erguida y tienen que estar sentados cómodamente para no sentir que están peleando con el cuerpo por el tiempo que estemos aquí observando y modificando el patrón natural de nuestra respiración. Desde sentados, relajen los codos, los hombros, eleven desde el corazón, cierren los ojos. Suavicen los músculos de la cara. Tomen quizás 2 o 3 profundas, exageradas inhalaciones y exhalaciones. Y dejen ir. Con los ojos aún cerrados, vamos a ir internamente a observar el patrón natural y el largo natural de nuestras inhalaciones y exhalaciones. Teniendo más o menos en mente cuál es el largo natural, vamos a tratar de alargar ese tiempo, quizás doblando exactamente por el largo de 2 tiempos más que el patrón natural. Respiro a través de las fosas nasales, las inhalaciones y las exhalaciones. Y comienzo a generar esta respiración más larga, más suave y profunda.
respirando, mantengo los ojos cerrados. Noto si el cuerpo está sintiendo algún tipo de tensión, especialmente en la nuca o en los hombros. Trato de relajar. La idea es que la respiración invite a la relajación física y mental. Sigo alargando la respiración en ambas direcciones. Quizás noto el espacio que existe entre la inhalación y la exhalación. Sigo moviendo la respiración y de a poco voy trayéndola quizás al ritmo normal o la dejo seguir fluyendo en este nuevo patrón que he creado para calmar el sistema nervioso central. Quizás puedo percibir un cambio en mi estado mental. Sintiendo un poco más de calma. Sintiéndome más centrado. Más en paz. Suavemente abro los ojos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esta práctica les sea de beneficio, que puedan usarla cuando sientan que es tiempo o momento de traer a la mente a un estado de tranquilidad, de equilibrio y de paz. Como siempre, muchas gracias por estar. Namaskaram.